tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Astronomical Sync, visión astronómica. Hoy vamos a hablar sobre los aplanadores de campo y su famosa distancia de back focus. ¿Sabes lo que es un aplanador de campo y su distancia de back focus? En breve te lo cuento todo. ¡Empezamos! Bueno, chicos, pues aquí estamos en el estudio de Astronomical Sync y hoy vamos a hablar de back focus. Para entender realmente lo que es el back focus, primero tenemos que entender cómo funciona un refractor. Los telescopios refractores son telescopios que funcionan con lentes. La luz atraviesa esas lentes y se refracta, redirigiendo esos haces de luz y dirigiéndolos hacia nuestros ojos o hasta el sensor de nuestras cámaras. Los telescopios refractores tienen dos tipos de aberraciones ópticas. Tienen la aberración cromática y la curvatura de campo. Este tipo de aberraciones ópticas son corregibles. ¿Cómo se corrigen estas aberraciones ópticas? Pues como siempre, y por desgracia, pagando más. Una de ellas, la aberración cromática, se corrige completamente añadiendo 3 elementos de cristal al sistema óptico. ¿Qué significa? Que si un telescopio refractor lo hacemos triplete significa que tiene 3 lentes en su cabeza, vamos a poder corregir todos los defectos de cromatismo. Significa que todos los rayos convergerán en el mismo punto. Tendremos que comprar un telescopio que sea triplete. La segunda aberración que producen los refractores es la llamada curvatura de campo. Esta aberración lo que produce es que las lentes, al ser curvas, cuando la luz atraviesa esas lentes, al final del recorrido de la luz, lo que generan es una imagen curva. Este tipo de problema no nos afecta mucho en visual, ya que realmente la morfología de nuestro ojo tiene una morfología esférica, que significa que nuestra retina está puesta en disposición curva. Significa que la imagen que nos proporciona el telescopio se acopla muy bien a nuestra retina, provocando que realmente no notemos prácticamente el efecto de curvatura de campo. El problema de la curvatura de campo viene cuando queremos hacer astrofotografía y conectamos nuestra cámara al telescopio. ¿Qué es entonces lo que sucede? Pues que nos encontramos con que la cámara tiene un sensor totalmente plano y la imagen que nos da el telescopio es curva y no se acoplan correctamente. Todos esos rayos que nos entrega el telescopio en forma de cono y acabados en curva no pueden impactar correctamente sobre el sensor plano de nuestra cámara. ¿Qué significa? Que no encontrarán el foco. Solo encontraremos el foco en el centro de la imagen. Por eso encontramos que en el centro de la imagen tenemos una imagen muy nítida y muy fina. Pero a medida que nos vamos alejando del centro de la imagen, encontramos una imagen más distorsionada y más desenfocada. Para contrarrestar esta aberración de curvatura de campo, lo que hacemos es conectar al telescopio, añadir al telescopio 2 o 3 lentes más en el trayecto de la luz. A estos accesorios se les llama aplanadores de campo o flatteners.
En el mercado existen varios tipos de estos accesorios. Algunos de ellos son simplemente aplanadores de campo, solamente aplanan el campo. Otros de ellos son aplanadores reductores. ¿Qué significa? Que aparte de aplanar el campo, lo que hacen es reducir la focal del telescopio, que por consiguiente también reducen su relación focal, el número F, haciéndolos más luminosos. ¿Qué significa? Pues que todavía hacen el telescopio más versátil, hacen que el telescopio aplane su imagen y al mismo tiempo consigamos mucha más luz en menor tiempo. En definitiva, se vuelven mucho más luminosos. No hay que confundir los aplanadores de campo o flatteners con los correctores de coma, ya que realmente estos segundos, los correctores de coma, no están especificados para telescopios refractores, están especificados para telescopios reflectores que funcionan con espejos. Tienen un problema bastante parecido y una aberración que también se parece bastante, llamada coma, pero que no tiene nada que ver con la curvatura de campo, ya que realmente es una aberración totalmente distinta, aunque el resultado pueda ser bastante parecido. Sobre el coma y los correctores de coma hablaremos en otro vídeo, ya que realmente se merecen un vídeo aparte. Todo esto está muy bien, pero realmente, llegados hasta este punto, ¿qué es la distancia de backfocus? Pues vamos a sacar el refractor a la mesa de operaciones y vamos a entender realmente qué es esto de la distancia del backfocus. Pues bueno, pues aquí estamos en la mesa de operaciones. Ya tengo aquí el setup a la que ya le he desmontado lo que es la cámara reflex y la anilla T, que es la conexión que unirá la cámara al reductor o al telescopio. Por norma general, ¿qué es esto de la distancia de backfocus? Tenemos que saber que cuando nosotros instalamos un reductor aplanador, el foco se nos va a ir hacia atrás. De ahí el nombre de distancia de backfocus. ¿Qué significa? Que necesita una distancia para que realmente se registre correctamente la imagen que nos va a entregar el reductor en el sensor de la cámara. Normalmente esta distancia llamada backfocus nos la va a dar el fabricante. Normalmente muchos fabricantes dan una medida bastante estándar de 55 milímetros, pero tenemos que saber realmente la medida que nos está dando el fabricante. Todas estas cámaras ya tienen una distancia de registro. Desde lo que es la base de la montura hasta el sensor hay una distancia. A esa distancia se le llama distancia de medida o distancia de registro. Normalmente en las DSLR, por ejemplo, en las Canon es de 44 milímetros. En estas Nikon es de 46,5. Entonces tenemos que saber la distancia que vamos a tener desde el rebaje mecánico que tenemos aquí hasta nuestro sensor, contando con la distancia de registro que tiene la propia cámara, desde la montura hasta el sensor. Tenemos que contar que estas cámaras Nikon tienen 46,5 milímetros de distancia de registro, y tenemos que saber cuánto miden las anillas T, que son los adaptadores de cámara a telescopio. Con un calibre o pie de rey pues podemos comprobar qué distancia tenemos. Yo esta distancia la tengo en 8 milímetros. A mí me hace 8 milímetros, pero nos podemos encontrar que hay anillas T que hacen un poco más. Pueden haber anillas T que hagan 11 milímetros, depende, ¿de acuerdo? O sea, hay que medir realmente nuestra anilla para saber el grosor que tiene, porque esto también le va a dar cierta separación y cierta distancia. Lo que vamos a hacer ahora pues simplemente es roscar la anilla T. Ya sabemos que esta anilla T tiene 8 milímetros. 8 milímetros más 46,5 milímetros son 54,5 milímetros. Me faltaría medio milímetro para llegar a la distancia que recomienda el fabricante. Yo estaba haciendo las pruebas y yo lo veo ya muy bien. Sí que a lo mejor se podría apurar un poquito más. Por ejemplo, las cámaras reflex tienen distancias comprendidas entre los 30 y pico y los 40 y pico milímetros, pero por ejemplo las cámaras sin espejo tienen distancias más cortas, el sensor está más cerca de lo que es la base de la montura. Entonces esto también lo vamos a tener en cuenta. Os dejo por aquí una lista, ¿vale? Con las distancias de registro de las cámaras, para que si tenéis alguno de estos modelos pues ya tengáis aquí cuál es vuestra distancia de registro.
realmente yo ya le tendría que colocar una arandela de medio milímetro para dejar esos 55 milímetros. Pero bueno, yo he hecho las pruebas y lo veo yo muy bien, para mí ya vale. Pero bueno, si no, pues tendría que comprar una de estas arandelas que veis ahora mismo. Son arandelas de medio milímetro, de 1 milímetro y de 1,5 milímetros. Estas son para ya hacer el ajuste más fino, porque estamos hablando de medio milímetro, 1 milímetro o 1,5 milímetros. Para si necesitáramos muchas más separaciones, pues entonces lo suyo ya es comprarte pues un conjunto, ¿vale? De estos que ya venden, que son anillos extensores, ¿vale? Aquí sí que estos ya van enroscados, yo me los compré ya de 48, ¿vale? 48 milímetros, que es el diámetro que tiene mi reductor, pero si vosotros tenéis de 42, pues tendréis que comprar extensores de 42 milímetros. Uno de los principales problemas también que hay cuando ponemos cámara reflex es que vamos tan ajustados de distancia que para la hora de colocar filtros lo teníamos bastante complicado. ¿Qué significa? Que vamos a tener que, cuando usemos cámara reflex para hacer astrofotografía, vamos a tener que colocar filtros de clip, porque realmente no tenemos aquí espacio para poner ningún cajón de filtros, ni ninguna rueda, no tenemos tampoco un barrilete de 2 pulgadas para poderle roscar un filtro, porque en realidad estamos roscando con la anilla T directamente al reductor, porque estamos trabajando con reductor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que utilizar filtros de clip, o si no, buscarnos el tema de que normalmente los reductores o incluso los rotadores de campo te permiten adaptar filtros. Yo, por ejemplo, los filtros, cuando hago astrofotografía, pues los adapto dentro del reductor. Si yo quito esta rosca, nos encontramos que aquí dentro pues yo tengo instalado ya lo que es el filtro, ¿de acuerdo? Y ya no me modifica lo que es la distancia de back focus. Una vez ya pues queremos cambiar el filtro, solo desenroscamos de aquí, cerramos y aquí ya simplemente pues colocaríamos lo que es la cámara. Y ya tendríamos lo que es la cámara conectada al telescopio, respetando lo que es la distancia de back focus. También hay que tener en cuenta, y se dice, que cualquier cristal que esté en medio del trayecto de la luz, a partir de lo que es el reductor de focal hasta el sensor, también incrementa la distancia de back focus en 1 milímetro. Es 1/3 por cada cristal añadido. ¿Qué significa? Que al poner nosotros un filtro, pues si a mí me faltaba medio milímetro, teóricamente me faltaría 1,5 milímetros para llegar al back focus perfecto, porque el medio milímetro que me faltaría de la cámara, y faltaría 1 milímetro más porque tengo un filtro. Si utilizáramos, por ejemplo, cámaras dedicadas que tienen ventana de protección, pues allí tendría, y aparte le pusiéramos rueda de filtros, o sea que tendríamos filtros también puestos, tendremos que añadirle 2 milímetros más, 1 milímetro por el filtro de la rueda portafiltros, del filtro que estuviéramos utilizando, pues un H-alfa, 1.3, el que sea, y luego también 1 milímetro más de la ventana de protección que tiene delante del sensor, que muchas veces pues simplemente es una ventana AR, antirreflejo, o puede ser una ventana UV-Ircut para cortar lo que son las ultravioletas y las infrarrojas, las luces infrarrojas. Para hacer las comprobaciones, por ejemplo, pues de back focus, de cómo tenemos correcto el back focus, pues realmente se pueden hacer con muchos programas, desde Nina, PixInsight. Yo el que recomiendo es ASTAP. ASTAP es un programa perfecto para hacer comprobaciones de aberraciones. Con ASTAP solo tenemos que echar un light de nuestra foto, o sea, una imagen, capturando las estrellas, cogemos la foto, la cargamos en ASTAP y apretamos F6 y automáticamente nos aparecerá un recuadro como este. ASTAP nos ha cogido nuestra imagen, nos la ha cortado en 9 fragmentos y los ha ampliado al máximo, para que nosotros podamos ver en todos los perímetros de la imagen cómo tenemos las estrellas, si están totalmente puntuales, si hemos conseguido corregir realmente esa curvatura de campo. También en el mundo de los reductores aplanadores, pues también tenemos que entender y saber que también hay reductores aplanadores que tienen extensores a rosca, como por ejemplo William Optics. William Optics tiene extensores a rosca que podemos nosotros ir extendiendo la rosca y ir tirando hacia adelante y hacia atrás para jugar esos últimos milímetros y poder reajustar el back focus. Sí que es más cómodo porque no tenemos que andar con extensores ni arandelas, pero también es mucho más delicado porque un poquito de vuelta para aquí, un poquito de vuelta para allá, pues nos puede modificar rápidamente el back focus, 1 milímetro para adelante, 1 milímetro para atrás. Si es medio milímetro no, pero si es 1 milímetro, 1,5 milímetros para adelante y para atrás, se nos puede modificar realmente el back focus.
y aparte también pues nos podía coger algo de tilt, que el del tilt ya hablaremos realmente, es otro problema que aparece normalmente al hacer astrofotografía, pero hablaremos también en futuros vídeos. Es muy importante también apoyarnos en las referencias que nos dan los fabricantes de piezas, como por ejemplo ZWO, con sus ruedas de filtros ya nos ponen estos planos donde nos ponen las cotas, lo que mide cada, que en realidad siempre podemos nosotros medirlo nosotros mismos con un calibre o con un pie de rey, pero en realidad ya muchos fabricantes ya nos dan realmente estas cotas en los planos para que realmente podamos saber qué medidas tienen y antes de comprarlo saber realmente cómo distribuiremos las medidas para que poder respetar estas medidas de back focus. ZWO también nos ayuda mucho con sus cámaras astrodedicadas, porque automáticamente pues depende de las combinaciones que vamos a utilizar, si vamos a utilizar rueda, si vamos a utilizar cajón portafiltros, si vamos a utilizar, no vamos a utilizar tubos guía y vamos a utilizar guías fueras de eje que realmente van en el tren óptico, pues ya nos está diciendo el mapa de configuración y sus medidas que vamos a necesitar para siempre dejar los 55 milímetros, o sea que realmente fabricantes como ZWO e incluso otros fabricantes pues nos podemos apoyar en estos planos y en estas medidas donde nos ponen realmente el despiece y los milímetros que tiene de grosor cada elemento para poder respetar realmente la medida de back focus. Pues bueno chicos, pues ahora sí que sí, me despido de vosotros, espero que este video tutorial os haya servido de ayuda y os haya despejado todas las dudas que engloban el tema de los reductores aplanadores y las distancias de back focus. Espero que todo esto os sirva de ayuda, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo de Astronomical Sync, visión astronómica. ¡Adiós!